Atención con esto, expertos advierten sobre la existencia de una enfermedad de transmisión sexual desconocida para la mayoría. Se trata de una infección provocada por la bacteria Mycoplasma genitalium, MG, como le llaman los especialistas, la que aseguran que se está volviendo resistente a los antibióticos. La infección podría llegar a convertirse en una superbacteria si no es controlada de forma adecuada. Para resolver todas las dudas, vamos a conversar esta mañana con la doctora Alexandra Calvo. Ella es gineco-obstetra de la Red Salud UC. Muchas gracias, doctora, por estar en contacto con nosotros y explicarles también a quienes nos están siguiendo a través de nuestras plataformas digitales de qué se trata esta enfermedad. No es una enfermedad nueva, probablemente poco conocida. Buenos días. Buenos días, Priscila. Muchas gracias por la invitación. Exactamente, no se trata de una enfermedad nueva, se trata de una enfermedad, yo creo que más bien poco conocida en el medio, porque el problema que produce fundamentalmente una infección por este tipo de microorganismos es que se trata de infecciones que son muy poco sintomáticas o completamente asintomáticas, por lo cual hacer diagnóstico en pacientes que consulten por ello a veces no es fácil. Lo segundo es que, bueno, esto es un microorganismo que está reconocido desde los años 80, no es nuevo en el ámbito médico y desde el año aproximadamente 2015 ya está oficialmente reconocido por el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos como un agente etiológico de enfermedades de transmisión sexual o de infecciones de transmisión sexual. Doctora, si esta enfermedad es asintomática, finalmente, ¿cómo las personas se pueden detectar que algo está pasando en su organismo o al momento de realizarse un chequeo? Me imagino que alguna repercusión tiene en el organismo, en las mismas personas. Bueno, hay recomendaciones a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud recomienda el testeo de estos microorganismos en todas mujeres sexualmente activas menores de 25 años y en pacientes por lo menos el testeo al menos una vez al año, justamente por el riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual que son prácticamente asintomáticas o que pasan desapercibido para los pacientes. Ahora, yo creo que lo que hay que tener es un altísimo índice de sospecha de la presencia de cualquier microorganismo de transmisión sexual, no solamente el Mycoplasma genitalicum, sino también los clásicos microorganismos como Neisseria gonorrea, productor de gonorrea, sífilis, clamidia, ureoplasma urolithicum, ureoplasma parvum, tricomona vaginale, o sea, no es un único agente, ¿ya? El otro problema que se presenta con el Mycoplasma genitalicum es lo difícil que se ha hecho su identificación desde el punto de vista de laboratorio. Y recientemente en Chile se han adaptado medios de biología molecular que son los métodos de amplificación de ácidos nucleicos o conocidos como PCR, que ha permitido la mejor identificación de estos microorganismos y que por lo tanto ya uno puede empezar a conocer cuál es la prevalencia de este tipo de enfermedades en la población. Se habla que población asintomática, hay reportes que dicen que la prevalencia es entre un 1 y un 10%, y el CDC de Atlanta, por ejemplo, dice que la prevalencia de estas enfermedades en pacientes sintomáticas puede llegar entre un 15 y un 25%. Ahora, este micoplasma, si que no tiene síntomas de por sí, ¿puede provocar otros trastornos en la salud de las personas? Absolutamente, absolutamente, y esa es la razón por la cual uno debe buscarlo. Claro. Generalmente los síntomas son vagos, los síntomas son para el hombre y para la mujer comunes. En el hombre produce descarga anormal a través de la uretra, produce secreciones de mal olor, produce dolor o dolor a la hora de orinar, puede producir también en menos frecuentemente casos de prostatitis o casos de epididimitis, y en la mujer pasa lo mismo. La mujer también puede tener dolor al orinar, puede tener dolor con las relaciones sexuales, sangrado con las relaciones sexuales, puede tener afectación o dolor pélvico, ¿ya? Y muchas veces el no tener un altísimo índice de sospecha de que uno está frente a este tipo de infecciones es lo que hace que caigamos en el error diagnóstico. Claro, porque se puede confundir, por ejemplo, en el caso de las mujeres con una cistitis. Síntomas digestivos, claro, también, entonces pasa muy desapercibido. Entonces, desde el punto de vista clínico,
lo primero que hay que evaluar son cuáles son los factores de riesgo que tiene esta paciente para desarrollar una infección de transmisión sexual, y lo otro es tener un altísimo índice de sospecha e ir a buscarlo. Ahora, el test, me imagino que una persona puede acceder a este tipo de exámenes ya yendo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, al ginecólogo. ¿Es barato, es fácil, es rápido? ¿Cuánto demora? El test, hoy en día, por lo menos en nuestro centro, se manejan PCRs que buscan 7 patógenos que son responsables de infecciones geniturinarias, y es un test que además la toma de la muestra es bastante fácil. En el caso de los hombres, la muestra se puede tomar de una muestra de orina de primer chorro o a través de una muestra tomada con tórula de secreción uretal, y en las mujeres también se puede tomar de una muestra de orina de primer chorro, de una muestra vaginal o de una muestra también endocervical, muy similar a la toma de un Papá Nicolau. Este es un examen que se lleva al laboratorio, es un examen de biología molecular, tiene altísima sensibilidad y especificidad, y lo que demora son 3 días. Lo malo que tienen las técnicas moleculares es que no informan la sensibilidad antibiótica a estos microorganismos. Y como bien partimos la entrevista, son microorganismos que han ido desarrollando ciertas resistencias a los antibióticos que usualmente utilizamos para manejarlo. Bueno, y cuando hay un error en el diagnóstico, probablemente se esté tratando una enfermedad que no existe con antibióticos en dosis más pequeñas probablemente, y al momento de detectar esta enfermedad es cuando hay que reforzar probablemente esos antibióticos y finalmente no da resultado. ¿Es eso lo que pasa? ¿Por eso se ha hecho resistente o no? Sí, evidentemente la exposición y el mal cumplimiento de las terapias antibióticas y la sobreexposición de terapias antibióticas inadecuadas ha hecho que las bacterias claramente generen mecanismos de resistencia antibiótica. Ahora, existen poblaciones ya donde sus centros de salud no está disponible el examen, existen poblaciones en las cuales uno empíricamente se ve la necesidad de tratar al paciente suponiendo que uno cubre una gran parte de estos microorganismos, porque son pacientes que son fácilmente lo que uno llama el paciente que se puede perder. Entonces, para no justamente perder la oportunidad de tratar, uno empíricamente también suele tratar o sobretratar a estos pacientes o cometer errores diagnósticos pensando en que empíricamente es más frecuente una infección por un microorganismo que por otro. Ahora, la persona que es portadora de una enfermedad de transmisión sexual, el testeo de enfermedades de transmisión sexual debe ser completo, y eso incluye VIH, sífilis, hepatitis, micoplasma, gonococo, ureoplasma, clamidia, o sea, un sinfín de enfermedades que no solamente se limitan a estas. Ahora, claro, qué importante eso. Doctora, yo le quiero preguntar por las recomendaciones para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Sabemos que siempre es, por ejemplo, con los preservativos. ¿En este caso también? Sí, en este caso también. El Ministerio de Salud tiene una gran preocupación. Ya se armó un comité asesor permanente en relación al tema de infecciones de transmisión sexual. Esto es prioridad para el Ministerio de Salud, pero hay que hacer énfasis en los métodos de prevención. Los métodos de prevención consisten en, uno, intentar retrasar en los adolescentes la mayor cantidad de tiempo posible el inicio de las relaciones sexuales. Tratar de que sea pareja única, sexo seguro, preservativo siempre. Cada relación sexual debe tener un preservativo distinto. La conservación del preservativo, que no esté dañado el empaque. Las conductas de riesgo que pueden estar asociadas también a adquirir otras enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el alcoholismo, la drogadicción, el tener una alta frecuencia coital durante la semana también. Todos esos constituyen factores de riesgo para tener infecciones de transmisión sexual. Ahora, el preservativo es claramente una de las herramientas más usadas y es una de las herramientas más potentes en la prevención de estas enfermedades. Si bien no es igual de potente para todas las enfermedades, por ejemplo, aquellas enfermedades que se transmiten por contacto con mucosas, por ejemplo, sífilis, por ejemplo, virus herpes simple, por ejemplo, virus VPH,
el uso del condón es menos efectivo. Se recomienda igual usarlo, pero claramente es mucho más efectivo en la prevención de enfermedades por gonococo, gonorrea, enfermedades de clamidia, enfermedades como los micoplasmas, los uroplasmas, que claramente sí hay un beneficio directo en el uso del preservativo. Doctora, ¿es muy difícil en nuestro país llegar al diagnóstico exacto de esta enfermedad? ¿Una persona puede demorar mucho tiempo y al principio probablemente, claro, el diagnóstico es erróneo, pero ¿existe algún promedio, algún estudio que nos dé cuenta de en qué situación estamos, al menos? ¿Cuál es el panorama? No, en este momento, como recién se están estableciendo estos métodos diagnósticos que son de amplificación de métodos nucleicos, de ácidos nucleicos, recién es ahora que vamos a comenzar a saber cuál es la prevalencia real de este tipo de enfermedades o de este tipo de infecciones. En general, nosotros consideramos que son de fácil acceso, que la toma de la muestra es amigable, que son mucho más sensibles y específicos que las muestras serológicas, donde eventualmente al ser microorganismos intracelulares es mucho más difícil que el mismo cultivo de positivos, son largos, engorrosos. Hoy en día ya es mucho más fácil hacer el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Lo que hay que tener presente, no solamente el médico especialista, sino el médico general, que estos pueden ser pacientes que perfectamente consultan por síntomas digestivos a un médico general, es el alto índice de sospecha de que puede estar presente o frente a una infección de transmisión sexual y no otra cosa. Y el alto índice de sospecha implicaría pedir, ojalá, exámenes para hacer diagnóstico etiológico específico, claro, y además proponer una terapia antibiótica específica para cada caso. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Más hombres, más mujeres afectados? Es por igual por sexo. Se piensa que la prevalencia está en pacientes asintomáticos entre un 1 y un 10% y en pacientes con síntomas entre un 15 y un 25%. Doctora, si una persona no es tratada en mucho tiempo, me imagino que esto también trae probablemente consecuencias mayores. Y le quiero preguntar si es que esto produce, por ejemplo, infertilidad. Exactamente. Una de las consecuencias más graves que producen estas infecciones, que al no dar síntomas tan evidentes o al dar síntomas que pueden confundirse en la esfera urinaria o en la esfera digestiva, hacen que la infección se mantenga en forma crónica, y eso a largo plazo claramente daña los órganos reproductores, produce síndromes adherenciales severos, y las principales consecuencias son mayores tasas de embarazo ectópico, mayores tasas de dolor pélvico crónico. Ay, no le entendí, doctora. El embarazo, ¿cuál era el apellido de ese término que utilizó usted? ¿Qué significa eso? El embarazo fuera de la cavidad uterina en las trompas. Generalmente estos son microorganismos que suelen dañar las trompas, las tapan, las llenan de adherencias, y una vez que ocurre la fecundación, el óvulo se nida en la trompa, no dentro del útero. ¿Es como lo que denominan el embarazo tubario o no? Exactamente, es el embarazo tubario. ¿Ya? ¿Y en los hombres? Y en los hombres generalmente el daño es menos evidente. ¿Por qué? Pero el hombre se convierte en un transmisor de la enfermedad, con alto índice de reinfección, con malos tratamientos, y que por lo tanto... Y también puede dañar otros órganos. Es menos frecuente, en el hombre es menos frecuente, pero claramente en la mujer el daño es crónico, el daño muchas veces es irreparable, y eso involucra altísimos costos en salud, en tratamientos de infertilidad, en cirugías reparadoras desde el punto de vista anatómico, pacientes que tienen dolor con las relaciones sexuales en forma crónica, pacientes que tienen dolor espontáneo en forma crónica, pacientes que tienen que acceder a métodos de alta complejidad para poder ser padres, y estos son costos en salud que no están muchas veces cubiertos por los sistemas de ISAPRE, ni por FONASA, y no tienen cobertura, y que salen del bolsillo del paciente, que son tratamientos de alta complejidad y tremendamente costosos. Doctora Alexandra Calvo, ginecobstetra de la Red Salud UC, muchas gracias por esta entrevista. La verdad es que ha sido muy interesante. Por supuesto, también el llamado es a las personas que se informen, por cierto. Se trata de una enfermedad que puede ser muy, muy relevante en cuanto a las consecuencias. Sí. El llamado es informarse, y la educación sexual en la casa, eso es crucial. Tiene toda la razón. Gracias, doctora, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes.